Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo 6 y les estaremos hablando sobre algunos componentes electrónicos. Nuestro equipo está constituido por Elisa Soria y Mauricio, que estarán hablando un poco sobre los inductores. También está Marco y Omar, que estarán hablando un poco sobre los capacitores. Y su servidor, Jesús Joab, les hablará un poco sobre las resistencias. Los inductores o bobinas son elementos lineales y pasivos que pueden almacenar y liberar energía basándose en frecuencias relacionadas con campos magnéticos. Se caracterizan según el núcleo soporte. En ellos se entran los núcleos de aire, núcleos de hierro o núcleos de ferritina. Según la forma constructiva, selenoides, toroides. Según la frecuencia de la corriente aplicada, alta frecuencia o baja frecuencia. Según su recubrimiento, podrían estar recubiertos por plástico, resina o metal. Según la característica de su valor, fijas o ajustables. Según el tipo de montaje, podría ser un montaje de inserción. Algunos tipos de inductores más comunes son los de tipo selenoide, núcleo de aire o núcleo de ferritina, los cuales tienen una aplicación general o en filtros, también en convertidores de corriente directa. Los de tipo toroides tienen una aplicación para filtrar transistorios. Los de tipo encapsulados o moldeados, que se aplican en osciladores y filtros. Los de tipo chip, los cuales tienen aplicaciones generales. Los ajustables, los cuales se aplican en osciladores y circuitos de transmisores y receptores. Junto con los condensadores y con los resistores, los inductores son uno de los tres elementos de un circuito lineal pasivo que compone el circuito electrónico. También tenemos que los inductores se utilizan ampliamente en los equipos de corriente alterna, especialmente en los equipos de radio. También se utilizan para bloquear la corriente alterna y permitir el paso de la corriente continua. Los inductores diseñados para este fin se denominan choques. También se utilizan en los filtros electrónicos para dar las señales de diferentes frecuencias y en combinación con los condensadores se hacen también circuitos sincronizados. En aplicaciones avanzadas como la transferencia inalámbrica de energía. ¿Cómo funcionan los inductores? Cualquier cable por el que circule corriente tiene un pequeño campo magnético a su alrededor. Cuando se enrolla el cable en una bobina, el campo se hace más fuerte. Si se enrolla el cable alrededor de un núcleo magnético como el acero o el hierro, se obtendrá un campo magnético aún más fuerte. Así se crea un inductor. El campo magnético alrededor del inductor depende de la corriente, por tanto, cuando la corriente cambia, el campo magnético también. Cuando el campo magnético cambia, se crea una tensión a través de las terminales del inductor que se opone a este cambio. ¿Qué son los capacitores? Un capacitor es un condensador eléctrico que puede almacenar energía o carga eléctrica en un campo eléctrico interno. Partes esenciales de un capacitor. El capacitor se divide en tres partes esenciales, no importa el tipo que sea. Estas son las placas metálicas, el dieléctrico o aislante y una carcasa de plástico. ¿Cómo funciona un capacitor? Un capacitor tiene dos extremos, uno negativo y uno positivo. Estos se conectan a un extremo positivo y uno negativo de una batería. Un extremo que se carga de electrones quedándose cargada negativamente. Por fuerzas electromagnéticas provoca que el otro extremo pierda electrones y se cargue positivamente. Eventualmente, cuando la batería sea retirada, las fuerzas electromagnéticas, como pasa con los imanes, se atraerán mutuamente el polo negativo y el polo positivo, provocando que la energía sea muy difícil que ésta se disipe y de que un capacitor sea descargado. ¿Para qué sirve un capacitor? La función de un capacitor es almacenar una carga de energía que pueda ser liberada de forma rápida. Se utiliza, por ejemplo, en los flashes de las cámaras, donde el capacitor tiene que descargarse a una gran velocidad para generar el flash.
También se utiliza como filtro en el proceso de conversión de corriente continua a corriente alterna. Bueno, yo soy Marco y hoy me toca hablar sobre los tipos de capacitores que existen. Iniciemos por los primordiales o los principales. Por ejemplo, tenemos los capacitores electrolíticos de aluminio, los cuales están fabricados por dos tiras enrolladas de papel aluminio, los cuales previamente son remojadas o empapadas en una solución electrolítica. Por acá va a haber un ejemplo. En otro caso también tenemos los condensadores de tantalio, que se preguntarán, ¿por qué condensador y no capacitor? Pues capacitor y condensador son la misma cosa, así que para que no haya pierde ahí. Ok, entonces están los condensadores de tantalio. Están fabricados por pentóxido de tántalo, los cuales ese tipo de capacitores suelen ser más pequeños, más livianos y más estables. Igual encontramos los condensadores de cerámica, los cuales están compuestos por ácido de titanio y al igual se caracterizan por no estar construidos como una bobina, por lo que tienen una baja inductancia. Y por último de los principales tenemos los condensadores de poliéster, también se les conoce como capacitores de película, que están disponibles en el rango de 1 microfaradio hasta los 15 microfaradios y con tensiones de trabajo de 50 volts a 100 volts a 1500 volts, perdón. Vienen con los rangos de tolerancia de 5, 10 y 20%. Esos serían los principales. Como siguiente vamos a tener hay otros tipos de capacitores que se conocen. Por ejemplo, los capacitores de polipropileno. Estos capacitores tienen un dieléctrico que están hechos de película de polipropileno. Poseen una alta resistencia y por lo general son utilizados cuando se requiere o se amerita una tolerancia alta. Como segundo tenemos los condensadores de poliestireno, los cuales se caracterizan por poseer valores bajos de 10 microfaradios a 47 microfaradios. Los voltajes en los que trabaja van desde los 30 volts a los 630 volts. Contienen una resistencia alta al aislamiento, siendo muy útiles en aplicaciones de acoplamiento y almacenamiento. Como siguiente tenemos los condensadores de policarbonato, los cuales se caracterizan por no presentar mucha variedad en los cambios de temperatura, además de tener niveles de tolerancia altos, pero no son muy eficientes cuando se requiere de una alta precisión. Por cuarto, tenemos los condensadores de mica de plata, los cuales son elaborados por una capa de plata que están sobre un dieléctrico de papel encerado. Poseen un buen coeficiente de temperatura y resistencia. Ok, y por último tenemos los capacitores de papel. Son unos dispositivos realizados con tiras delgadas de conductores de láminas de metal, los cuales están separados por dieléctricos de mica, contemplando un rango de capacitancia de 500 microfaradios a 50 microfaradios y un alto voltaje. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ahora hablemos sobre las resistencias. Y primero que nada, ¿qué es una resistencia? Una resistencia es una medida de oposición hacia el flujo energético en algún tipo de circuito electrónico o dispositivo electrónico. Ya que, como sabemos, si hay demasiada corriente eléctrica y no hay una resistencia la cual limite esta corriente, ¿qué es lo que pasa con nuestro dispositivo? Llega a quemarse o a explotar. Ahora hablemos de cómo funcionan estas resistencias.
Pues de hecho estas resistencias funcionan dependiendo de qué tipo de resistencia estés utilizando. Así que hablaré sobre algunos tipos de resistencia. Primero les hablaré sobre la más común, las cuales son las fijas, las cuales, tal cual como dice su nombre, son aquellas las cuales tienen un valor no tan alterado o que es bastante preciso. Y esta puede tener diferentes presentaciones, puedes encontrarlo como con películas de películas químicas, de carbón compuesto o también bobinadas, de las cuales hay algo que no cambian en estas, que es el código de colores. El código de colores son las barritas que pueden ser de distintos colores, de las cuales puedes encontrar que son 4 o 5 barritas. De hecho, esta función no es tan alterada dependiendo si es de 4 o 5 barras, del cual siempre la última barra va a ser tu tolerancia, o sea, qué tanto va a fallar el valor que tú estás midiendo. La penúltima es un multiplicador, o sea, cuántos ceros le vas a agregar, y las primeras son números fijos, o sea, puede ser un 1, un 2, un 3 o un 9, hasta 9. Ahora también les hablaré sobre las resistencias que son variables. Las resistencias variables son aquellas las cuales tú puedes alterar, son algunos son botoncitos o cosas que puedes mover de 0 a 180 grados dependiendo de cuánta resistencia tú quieres, pero también hay unas las cuales se pueden llamar como especiales o no lineales, que estas no dependen de cuánto tú muevas, sino del entorno. Puede ser por el calor, la luz, por campos magnéticos, hay muchas. Estas pueden ser encontradas de forma con un nombre reducido, por ejemplo el de la luz se puede encontrar como LDR, tal cual como dice su nombre, que es resistencia dependiente de la luz, y así. Y también podemos hablar sobre las resistencias SMD. Las resistencias SMD, tal cual como dice su nombre de resistencias de montaje superficial, son aquellas las cuales su función, por así decirlo, es reducir el espacio o optimizarlo, mejor dicho. Así que naturalmente lo pueden encontrar en la parte de abajo de una placa. Estas son muy chiquititas y si son muy observadores, en la parte de enfrente tienen como números. Estos son para poder medirlos. Puedes encontrarlo con 3, 4 o 5 números. Y su forma de medirla es la siguiente, que el último número que va a tener va a ser un multiplicador, o sea, cuántos ceros le vas a agregar, y los demás van a ser números fijos. Por ejemplo, si tenemos un 2, 2, 2, significa que el último va a tener 2 ceros, o sea, 2, 2 y 2 ceros, o sea, 2200 ohms. Pero también vas a encontrar unos que tienen una letra, el cual es la letra R. Este funciona como un punto decimal y el último número ya no va a ser un multiplicador. Por ejemplo, si encuentras un 4R7, significa que es un 4.7, ya no es 4.7 ceros. Ahora hablemos sobre las resistencias de potencia. Las resistencias de potencia ya no es tanto que limiten las resistencias, sino intentan agarrar toda la corriente eléctrica que puedan para poder optimizarla, que no se pierda en forma de calor. Una bobina de ferrita tiene una resistencia entre los 0.2 a 3 ohms de resistencia. ¿Qué tipo de capacitor es el más recomendable? No existe como tal un capacitor que sea más recomendable, sino depende de la situación será el tipo de capacitor que se use. El capacitor se elegirá buscando que se adapte a las necesidades de cada situación. Ahora el equipo 2 nos hace las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles son las resistencias de mayor costo y las más ocupadas? Pues, hablando de precios, podemos encontrarnos las fijas entre 10 pesos en un paquetito, o también las variables te puedes encontrar más caro, 25 pesos. Pero si quieres hablar de la más cara, estamos hablando de alguna resistencia de potencia de modo industrial, que podemos encontrarlos entre 400 y 500 pesos. Ahora, con la pregunta de cuáles son las más ocupadas, pues de hecho las más ocupadas son las fijas y las resistencias SMD, ya que estas las puedes encontrar en cualquier tipo de dispositivo electrónico. Ahora el equipo 3 nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la capacidad máxima que puede trabajar una resistencia? Pues de hecho depende a qué te refieras con capacidad.
ya que capacidad lo podemos referir a capacitancia. Capacitancia es qué tanto puede almacenar, pero la resistencia, como sabemos, no almacena, solamente limita. Así que si hablamos de capacidad con el hecho de cuánto voltaje o corriente puede trabajar, pues de hecho puede ser lo que sea, ya que si hablamos sobre la ley de Ohm, ya sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad de la corriente. Así que tal cual como dice esta ley, puedes tener un voltaje de 1000 y una corriente de 1000 y tu resistencia va a ser 1. El equipo 4 nos hace la siguiente pregunta: ¿qué resistencia es la más recomendable para los circuitos impresos? Pues de hecho depende de la tecnología a la cual está presente, ya que podemos encontrar de dos tipos, de montaje superficial y de agujeros pasantes. La de montaje superficial está hecha para poder utilizar las resistencias SMD, y las de agujeros pasantes está hecha para poder utilizar resistencias fijas, ya que su placa presenta agujeros, los cuales pues por ahí puedes pasar las resistencias.